Revelado, millonario expone la verdad oculta sobre su esposa y transforma a su empleada en heroína. Clara, madre soltera de 32 años, apuraba su paso en las calles llenas de colores de su barrio popular en México. El aroma de los tamales y el sonido de la risa de los niños llenaban el aire. Trabajaba en la casa de Alejandro, un millonario de ojos oscuros que escondía un pasado tormentoso. Cobraba apenas para sobrevivir, pero su corazón latía por su pequeño Diego, el motor que impulsaba su día a día. Clara le enseñaba dignidad, amor y esperanza, a pesar de que el dinero era escaso. Un día, todo cambió. Mientras limpiaba el exquisito jardín de la casa de Alejandro, escuchó gritos. Se asomó por la ventana y vio a Laura, la fría esposa de Alejandro, señalándola con furia. «Eres solo una empleada, no tienes derecho a acercarte a mi esposo», gritó Laura, con rencor en sus palabras. Clara sintió que su corazón se contraía, la indignación la consumía. ¿Acaso el amor y el esfuerzo no merecían respeto? La tensión en el hogar creció. La comunidad comenzó a murmurar, varios vecinos, cansados de la arrogancia de Laura, empezaron a tomar partido. Clara no estaba sola. Sus amigas del barrio la respaldaron y decidieron alzar sus voces por todas aquellas que habían sido pisoteadas por la avaricia y el orgullo ajeno. Es hora de que las mujeres como nosotras se hagan escuchar, decían, haciendo eco de una verdad que necesitaba salir a la luz. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las palabras de Clara resonaban en la comunidad como un canto de libertad. Las familias empezaron a apoyarla y el ambiente de lucha se hizo palpable. Juntas, enfrentaron a los opresores, convirtiéndose en el baluarte de una nueva idea, que la dignidad no se mide por el dinero, sino por el corazón. Clara, con su valentía, se transformó en una heroína. Mientras las tensiones aumentaban, Alejandro se sintió presionado por sus propias decisiones. La culpa de no haber defendido a Clara lo devoraba. Decidió enfrentarse a Laura, a pesar de los miedos que lo ataban. En una conmovedora confrontación, Alejandro reveló el pasado oscuro de su esposa, mostrándola tal como era, egoísta, sedienta de poder, y dispuesta a arrastrar a quien fuera por sus espinas. Este acto de valentía transformó no solo a Clara, sino a toda la comunidad, que de repente se unió más que nunca. La pregunta flotaba en el aire, y el silencio hablaba tan fuerte como sus gritos. ¿Qué sucederá cuando Clara y Laura, de mundos tan distintos, se vean cara a cara en nombre de la verdad y la justicia? Una mezcla de tensión y emoción invadía el ambiente, dejando a todos expectantes para saber qué les depararía el futuro. Las luces del atardecer comenzaron a fundirse con los murmullos de la comunidad que se había congregado frente a la casa de Alejandro. El aire estaba cargado de expectación, y Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sintió más nerviosa que nunca. Con cada paso que daba hacia el portal, su mente bailaba entre el miedo y la determinación. No podía volver atrás. Esta vez, el miedo no la dominaría. Alejandro se había convertido en un faro de esperanza, mostrándose dispuesto a enfrentar los demonios de su pasado y la oscuridad que Laura había traído a sus vidas. La verdad siempre encuentra su camino, había dicho Alejandro en su último encuentro con Clara, con una mirada que prometía cambios. Sería un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido en silencio. Laura, con su aire altivo, estaba de pie frente a las escaleras, su mirada despectiva fija en Clara. Las manos en la cadera, parecía una reina rodeada por súbditos, pero Clara sabía que esa era una fachada que se desmoronaría pronto. ¿Qué crees, Clara? ¿Acaso puedes hacer que la gente te respete? Inquirió Laura, con una risa burlona que atravesó el aire como un cuchillo. Respeto se gana, Laura, no se exige, respondió Clara, sintiendo el ardor en su pecho. La voz, una tenue pero firme melodía, resonó entre la multitud que comenzó a murmurar en apoyo. Las mujeres del barrio estaban a su lado, con los rostros marcados por una mezcla de solidaridad y coraje. No estaban dispuestas a dejar que esa batalla se librara solo entre ellas. Alejandro, de pie a su lado, dio un paso al frente. Hoy, Clara no está sola. Yo tampoco lo estoy.
La verdad ha llegado y no hay vuelta atrás. Laura, tus mentiras y manipulaciones han causado suficiente dolor en nuestras vidas. Este es tu momento de confrontar tus acciones. Las palabras de Alejandro eran como un estruendo en la noche, resonando con poder y decisión. Clara sintió una oleada de energía correr por su cuerpo. La gente la miraba, sus rostros llenos de esperanza, como si ella fuera la respuesta a sus oraciones. Este no era solo su momento, era la voz de todas las mujeres que habían sido pisoteadas, silenciadas y olvidadas. Con el aliento entrecortado, alzó la cabeza y se dirigió a Laura. Tu tiempo de reinar con terror ha terminado. Vamos a liberarnos de tus cadenas. Laura, furiosa, dio un paso hacia adelante. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Eres una simple empleada. Nunca serás nada más, gritó con rencor, pero Clara no se dejó amedrentar. En medio del tumulto, comenzó a recordar los rostros de todas las mujeres que la habían apoyado, las que habían dado la cara y habían sido valientes a su lado. Justo cuando parecía que todo iba a estallar en una confrontación física, Clara hizo un gesto hacia sus amigas. ¿Ves? Ellas también están aquí. Todas tenemos derecho a ser escuchadas y a vivir sin miedo. Las palabras flotaron en el aire, dejando una huella aún más profunda que los gritos de Laura. La multitud se unió en un clamor, empoderados por la valentía que veía surgir de Clara. Era un momento decisivo, un punto de no retorno. Laura se quedó sin palabras y la ira se transformó en desesperación. El pasado estaba siendo desenterrado como un fantasma que ya no podría acechar más. ¿Voy a dejar que el miedo me controle? No más. Las palabras reverberaban en la mente de Clara cuando un murmullo se fue creando entre los pobladores. Todo el mundo estaba expectante, esperando el siguiente movimiento. Unos pasos resonaron detrás de Clara. Era Mario, un viejo amigo que había sido testigo de las injusticias y que también había luchado por su propia dignidad. Tienes que saber que la verdad no solo es un camino para ti, Clara. Es la única salida para todos nosotros y con eso, Clara sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Acaso estaba lista para dar el siguiente paso, para desenterrar verdades que podían cambiarlo todo? Una lucha interna se encendió en su corazón. La respuesta estaba a un susurro de distancia. La verdad prometía restaurar su vida. ¿Pero a qué costo? Con su corazón latiendo sin control, Clara debía decidir. Con un grito, Clara levantó la voz en medio de la agitación y se preguntó, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la verdad? Las miradas se fijaron en ella, y todos esperaban la respuesta que podría definir el futuro de todos. El silencio de la multitud era abrumador, y en ese instante, la vida de Clara cambiaría para siempre. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad que estaba a punto de revelar? Clara tragó saliva, sintiendo que cada segundo se alargaba como un chicle. La respiración en el ambiente era pesada, incluso los pajaritos que solían cantar callaron, como si el mundo estuviera en espera de su respuesta. Miró a Alejandro, quien le sonrió con un apoyo silencioso, y luego a Laura, cuyos ojos chisporroteaban de rabia. La tensión era palpable, y ella sabía que su siguiente palabra podía cambiarlo todo. Hoy no estoy aquí para pelear contigo, Laura, comenzó Clara, intentando mantener la calma a pesar del latido violento en su pecho. Estoy aquí para abrir los ojos de quienes han estado ciegos, incluyendo los tuyos. Al pronunciar esas palabras, sintió que una chispa de valor se encendía dentro de ella. La multitud pareció contener la respiración, y Laura frunció el ceño. ¿Serás capaz de desmentir lo que he construido a lo largo de los años? ¿Eres un chiste? Su risa burlona resonó en el aire, pero Clara ya no se sentía pequeña. La voz de las mujeres que la rodeaban resonó en su mente, haciendo eco de su fortaleza. Tu imperio de mentiras se ha construido sobre el sufrimiento de otros. Te has alimentado de nuestros miedos, dijo Clara, elevando la voz con cada sílaba, dejando que su indignación brotara sin restricciones. Pero esta noche, haremos que las verdades salgan a la luz. No más sombras o promesas vacías. Laura, ahora visiblemente alterada, comenzó a moverse de un lado a otro, como un tigre enjaulado. ¿Estás loca? Nadie te cree, Clara. Tú eres solo una empleada. Su rencor la hacía ver más vulnerable que nunca, y Clara se sintió poderosa. Quizás, respondió Clara, sintiendo que su voz resonaba con cada vez más fuerza. Pero tú no puedes ocultar lo que hiciste. Tu tiempo de manipulación ha llegado a su fin.
La multitud estalló en murmullos, sus palabras se movían entre las oyentes como un viento fresco. Mientras Laura intentaba asimilar el golpe, Clara sintió una sensación de liberación, como si un peso enorme se aligerara. Era el momento perfecto para desenmascarar la jugada maestra de Laura, para contar la historia que había estado oculta durante tanto tiempo. Alejandro, ¿te gustaría compartir lo que sabes? Clara lo miró y lo vio prepararse, sabiendo que no era solo su historia, sino la de todos los que habían sido arrastrados por las mentiras de Laura. Es hora de que la verdad brille, Laura, dijo Alejandro, su voz firme y decidida. No puedo seguir callando mientras tú manipulas a todos a tu alrededor. Mientras tanto, muchos han llorado en silencio, y esa injusticia debe detenerse. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de apoyo. Clara sintió lágrimas en sus ojos, no de miedo, sino de gratitud por el coraje que todos estaban mostrando. ¿Ves, Laura? No estás sola. Esta lucha no es mía, es de todos. Una sombra de duda cruzó el rostro de Laura. No lo permitiré. Haré lo que sea necesario para mantener el control. La rabia en sus ojos mostró un lado de ella que ya no podía ocultar. Clara comprendió que lo que Laura tenía que ofrecer ya no era suficiente para aferrarse al poder. ¿Entonces qué harás? Lanzó Clara, enfrentándola. ¿Amenazarás? ¿Asustarás? No te tiene que temer más nadie. Este es nuestro momento. La multitud comenzó a aplaudir, animada por la valentía que Clara había demostrado. Fue un torrente de energía, un imán de esperanza que se estiraba entre todos. Cada aplauso resonaba como un latido colectivo. Y en ese instante, Clara entendió que la verdad no solo era una carga, sino también un regalo. Alzó la vista al cielo, dejando que la emoción la invadiera. La historia de su vida y la de otras mujeres finalmente estaba a punto de revelarse, pero antes de que pudiera continuar, un ruido sutil interrumpió el bullicio. Una figura emergió entre la multitud, Carla, la hermana de Laura, con lágrimas en los ojos. Clara, espera. Necesito hablar. Hay algo que debes saber. Algo que puede cambiarlo todo. Clara se detuvo en seco, los latidos de su corazón se convirtieron en un tambor que resonaba en su pecho. ¿Qué podía decir Carla que ya no supiera? El giro inesperado de la situación le hizo fruncir el ceño. La historia solo empezaba a desvelarse, y el desenlace prometía ser más impactante de lo que cualquiera había anticipado. ¿Era Carla la clave para desentrañar los secretos más oscuros que Laura había ocultado también? Clara sintió que su mundo se detenía en ese instante. La mirada de Carla estaba cargada de una mezcla de tristeza y determinación que la hacía temer lo que vendría. La hermana de Laura había sido un misterio en la historia, un personaje secundario que había permanecido en las sombras. Pero ahora, su aparición prometía algo más. Clara, por favor, suplicó Carla, acercándose más, su voz temblorosa a pesar de la multitud que los rodeaba. No puedes seguir sin saber lo que realmente ha pasado. Esto no es solo entre tú y Laura. Tienes que oírme. El corazón de Clara se aceleró. Todo lo que había luchado por finalmente salir a la luz, todo lo que había querido enfrentar. ¿Era posible que la verdad sobre Laura no solo involucrara a su hermana sino también algo más grande y más sombrío? Dímelo, Carla, respondió Clara, tratando de mantener la calma en su voz mientras sus pensamientos arremolinaban en su mente. ¿Qué es lo que sabes? Carla miró brevemente a Laura, quien la observaba con rabia contenida. No puedo hacer esto sin contar la historia completa, comenzó. Desde que éramos pequeñas, hemos vivido bajo la presión de expectativas aplastantes. Laura siempre ha sentido la necesidad de ser la mejor, la más fuerte. Pero eso la convirtió en quien es hoy. Lo que tú ves no es más que una fachada. ¿Y cómo se relaciona eso conmigo? Interrumpió Clara, la ansiedad comenzando a burbujear en su interior. Porque hay algo que tú no sabes. Hay un oscuro secreto en nuestra familia, algo que Laura ha hecho para proteger su imagen, confesó Carla, el tono de su voz haciéndose aún más bajo. Una mentira que no solo ha lastimado a muchas personas, y que ahora puede salir a la luz. La multitud estaba ansiosa, como un mar agitado, mientras Carla continuaba hablando. No solo está en juego su carrera, sino hay implicaciones que involucran a personas que han sido dañadas. Los murmullos entre la gente comenzaron a intensificarse, la incertidumbre alimentando el temor. Clara sintió que el aire se volvió más denso, asfixiante. ¿De qué estás hablando, Carla?
Mujeres que han sido manipuladas, y hombres que también han sufrido por la imagen que ella ha creado, dijo Carla, emitiendo un suspiro. Hay historias de acoso, de promesas vacías. Y alguien necesita asumir la responsabilidad. Clara se sintió desvanecer un poco ante esas palabras. ¿Era posible que hubiera más en esa batalla de lo que había imaginado? La mirada abierta de Carla despertó su compasión. Si esto es cierto, ¿por qué no has hablado antes? ¿Por qué ahora? Porque por mucho tiempo he estado asustada. Asustada de Laura. Dijo Carla, su voz quebrándose. Pero ya no puedo quedarme callada. Esta situación ha escalado demasiado y no quiero ser parte de la mentira. Tú representas algo en lo que creo. Tú puedes hacer la diferencia. El eco de sus palabras se sentía como un resorte, estirándose más allá de los límites de Clara. Había llegado aquí para pelear por las mujeres que habían sido silenciadas, pero ahora también había un giro que la incluía a ella. ¿Qué papel le tocaba jugar en esta obra? Un murmullo de aceptación recorrió a la multitud. Clara sintió una fuerza renovada dentro de ella, un deseo ardiente de tomar control de la narrativa. Pero, de repente, la mirada de Laura se volvió amenazante. No te atrevas, Carla, le advirtió, su voz peligrosa. Clara dio un paso adelante, segura. Está claro que, al exponer la verdad, también desenterramos nuestras propias sombras. Pero sé que esto no se detiene aquí. Necesito escuchar más, Carla. Necesitamos saber si tus palabras son ciertas. Cuando la multitud se dividió entre murmullos de esperanza y temor, Clara sintió que el destino la empujaba hacia adelante. Este no era solo un enfrentamiento con Laura, era un despertar. Es el momento de romper el silencio, Carla. Haremos que tu voz se escuche, afirmó Clara, mirando a la multitud. Juntas podemos luchar contra la verdad y las mentiras que nos han mantenido privadas de nuestra fuerza. Pero, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. La respiración de todos estaba en suspenso, esperando la respuesta de Carla. Clara sabía que lo que decidiera podría cambiarlo todo. Cada segundo contaba, y el futuro estaba a un clic de distancia de ser revelado, pero justo cuando Carla estaba a punto de responder, un grito desgarrador resonó en la distancia, sacudiendo el aire. No dejen que se lo lleven. Es hora de que pague por lo que hizo. El tumulto estalló entre la multitud mientras Clara se daba cuenta de que esto apenas comenzaba. La verdad no era solo un concepto, era una batalla, y las líneas ya estaban marcadas. ¿Cómo resultaría esta confrontación en un juego que se estaba intensificando? La multitud se aglomeró, susurros y gritos se entrelazaban creando un clamor atronador que envolvía a Clara y Carla. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Clara sintió un nudo en su garganta. El grito había venido de una mujer al fondo, su rostro desencajado y sus ojos desorbitados. Esa imagen la inquietó. ¿Quién era? Cálmense, gritó un hombre, con la voz temblorosa por el miedo y la frustración. Necesitamos escuchar lo que está pasando aquí. Mientras la multitud intentaba encontrar el orden entre la confusión, Clara se volvió hacia Carla, su mirada llena de preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Sabías de esto? Carla parecía igual de confundida, su expresión reflejaba la misma sorpresa. No lo sé, pero parece que la situación se está complicando más de lo que imaginábamos. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Este era el momento de actuar. Carla, tenemos que averiguar quién es esa mujer. Tal vez ella tenga más información, algo que nos ayude a entender. Antes de que Clara pudiera terminar la frase, el murmullo de la multitud se intensificó de nuevo. Otras voces comenzaron a apoyar a la mujer que había gritado. Ella es parte de la verdad. Nos lo ha contado a nosotras. La multitud se condensó hacia el fondo, donde la mujer comenzó a hablar. Yo trabajé para Laura. Lo que ella ha hecho no es solo un secreto familiar. Es un sistema que ha estado oprimiendo a tantas de nosotras. Manipulación, control. La verdad duele, pero más duele haber callado por tanto tiempo. Las palabras de la mujer resonaron en el corazón de Clara. Había fantasmas en la historia de los demás que se alineaban con su propia lucha. Escúchenla, gritó Clara, mientras se abría paso hacia la voz temblorosa. Necesitamos saber todo.
Esto no es solo sobre una persona, es sobre un sistema que ha lastimado a tantas vidas. La multitud se movió como un río, siguiendo a Clara hasta el fondo donde la mujer las aguardaba, su mirada firme pero herida. Me llamo Sole, y he visto cómo la ambición de Laura ha destruido a personas que no podían defenderse. Las promesas que hacía, las oportunidades que robaba. Clara podía sentir cómo la energía de la multitud cambiaba. El miedo se transformó en un poderoso deseo de justicia. Sole, ¿puedes contarnos más? Necesitamos nombres, evidencias, cualquier cosa que pueda ayudar a exponer la verdad. La mujer asintió, y su voz se tornó más fuerte. Los secretos de Laura están más allá de los muros de su casa. He estado en situaciones que nunca deberían haber ocurrido. Ella no solo usó su poder para controlar, sino que también utilizó a otros para mantener su imagen. Lo que tienes que saber es que no estás sola. Nunca lo has estado. Las palabras de Sole sirvieron como un faro, iluminando el oscuro camino que se había presentado ante Clara. La transformación en su interior era inminente, una reacción que no podía detener. Nos uniremos, aseguró ante la multitud que se había reunido, escuchando con atención. No se trata solo de Laura. Es sobre todas nosotras. Vamos a luchar juntas para que esto no quede impune. Un grito de aprobación surgió entre el grupo, resonando en todo el escenario. Clara podía sentir el cambio, el ímpetu cobrando vida. Pero mientras la multitud se unía ante un nuevo propósito, una figura emergió de las sombras. Era Laura, con un rostro imperturbable, pero Clara podía notar la rabia palpitante en sus ojos. «Esto es lo que has decidido, Carla». La voz de Laura era fría y afilada como un cuchillo. Creen que pueden ganar, pero no saben con quién están lidiando. Clara se preparó para lo que vendría. La lucha apenas comenzaba, y las líneas de batalla estaban marcadas, pero un nuevo fuego ardía en su interior. No vamos a retroceder, Laura. Estamos aquí para exponer la verdad y no nos detendremos hasta hacerlo. La multitud estalló en aplausos y vítores, mientras las emociones revivían en cada rincón. Pero Clara sabía que el desafío era mucho mayor de lo que podían imaginar. Cuando la verdad inevitable comenzaba a acercarse, se dio cuenta de que los ecos del pasado comenzaban a cobrar vida. Ahora, más que nunca, necesitaban estar listas y en ese momento, algo reflejó el brillo del escándalo inminente. ¿Qué otras verdades estaban a punto de ser reveladas? ¿Y a qué costo? La noche apenas comenzaba. La tensión en el aire era densa, casi opresiva. Clara sintió como su cuerpo respondía a la adrenalina, su mente debatiéndose entre el pánico y una determinación recién hallada. Laura, la mujer que había aterrorizado a tantas con su control y manipulación, estaba allí, enfrentándolas. Sus ojos ardían, y Clara sabía que la batalla iba más allá de palabras, era un choque de voluntades. ¿Qué vas a hacer ahora, Clara? Laura cuestionó, con una sonrisa burlona que le heló la sangre. ¿Creen que pueden cambiar algo? Son solo un puñado de mujeres perdidas buscando un propósito. No tienen idea de quién soy. Un murmullo de discusiones acaloradas comenzó a crecer entre la multitud. En ese momento, Sole dio un paso adelante, su voz firme. Nos hemos dejado asustar por mucho tiempo. La vida que muchas de nosotras hemos llevado fue moldeada por tus decisiones, pero ya no más. Esta vez no seremos silenciadas. Somos más fuertes juntas. Las palabras de Sole parecieron encender una chispa en las almas de quienes estaban allí. Clara notó las miradas de sus compañeras, cada vez más decididas, llenas de coraje. Estamos aquí por la verdad, repitió Clara, dejando que su propio miedo se transformara en fuego. No te tenemos miedo, Laura. Prometimos encontrar la verdad, y la sacaremos a la luz, sin importar lo que cueste. Laura frunció el ceño, y Clara se dio cuenta de que un rasgo de inseguridad cruzaba por su rostro, oculto tras una cortina de arrogancia. Las amenazas no funcionan conmigo, Clara. Tal vez debas aprender de una vez que jugar con fuego solo te quemará. La multitud comenzó a murmurar en respuesta. Clara podía sentir que la energía cambiaba, se transformaba de miedo en desafío. En aquel instante, se dio cuenta de que no solo estaban enfrentándose a Laura, sino a un sistema que había silenciado a tantas. Habían activado un cambio monumental, y no podían desmayar ahora.
Vamos a desvelar la verdad, y tu juego terminó. Gritó Clara, levantando su voz aún más. No estamos solas. Hay tantas mujeres que han sido afectadas por ti y por el sistema que defiendes. Hoy, aquí, hacemos un pacto. Haremos que nuestra historia se escuche, y haremos justicia. El clamor de la multitud se intensificó. Aquella lucha no era solo de una o dos, era el eco de muchas que habían sobrevivido el despojo de sus derechos. Clara miró a Carla, quien asentía con la cabeza, su rostro firmemente decidido. La fuerza de la comunidad comenzaba a palpitar como un latido, mientras la energía del grupo iba en aumento, un sonido rasgó el aire, el estallido de un cristal que se rompía a lo lejos. La multitud se detuvo en seco, como si una alarma hubiera sonado. Clara enfocó su atención en el borde, donde unas figuras desconocidas se acercaban. ¿Quiénes son ellos?, murmuró un espectador. Una sensación de ansiedad acechó el espacio. Sin embargo, Sole tomó la palabra de nuevo, elevada sobre el murmullo: no importa quién sean. Lo que importa es que estamos aquí, y somos más de las que pensaron. Lo que vivamos hoy cambiará nuestras vidas de una vez por todas. La multitud rugió de aprobación, pero Clara sintió que algo aún no encajaba. La aparición de esos nuevos rostros amenazaba con traspasar lo que habían logrado hasta ahora. Con cada paso que se acercaban, el desafío de Laura parecía pequeño comparado con lo que estaba por venir. ¿Qué están esperando?, gritó Clara, sintiendo el sudor frío en su frente. Prepárense para luchar. Pero en su interior, una pregunta dolorosa la atormentaba: ¿realmente estaban listas para lo que estaba por suceder? Las sombras de la noche empezaron a enredarse, y la tensión se sentía en cada rincón. Una confrontación inminente estaba cerca. Clara se dio cuenta de que las revelaciones apenas comenzaban, y la lucha por la verdad prometía ser más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Cuando la figura más alta del grupo misterioso alzó la mano, se detuvieron a un par de pasos de Laura. Alto, nadie tiene que salir herido, pero hay cosas que deben ser resueltas, y algún grado de justicia también debe ser considerado. Clara, a través de los murmullos, sintió que su corazón latía con la rapidez de una tormenta. ¿Qué tipo de justicia estaban dispuestos a ofrecer? Y, lo más importante, ¿quiénes eran realmente? Las respuestas se avecinaban, traídas por la brisa nocturna que prometía un giro inesperado en su lucha. El momento decisivo se aproximaba, y Clara no podía evitar preguntarse: ¿qué secretos estaban a punto de ser descubiertos en esta encrucijada? La verdad estaba al alcance de la mano, ¿pero a qué precio? La tensión crecía, y la noche apenas comenzaba a revelar su oscuro secreto. El silencio se volvió eléctrico. La figura alta, cuya voz resonaba con autoridad, dio un paso adelante. Su rostro era oscuro, pero su presencia iluminaba el camino hacia lo desconocido. La multitud contuvo el aliento, y durante un momento, solo el sonido del viento se oyó mientras todos esperaban su próximo movimiento. Mi nombre es Eduardo, dijo con firmeza, y en su voz había un eco de desesperación y también de poder. He estado observando todo desde las sombras. Laura ha manipulado a muchas, y créanme, no es quien dice ser. Hay verdades en su pasado que se han mantenido ocultas, verdades que necesitan salir a la luz. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué había dicho? ¿Laura no era quien todos pensaban? Las palabras de Eduardo insinuaban secretos que podrían cambiar la dirección de la lucha por la verdad. La multitud empezó a murmurar a su alrededor, una mezcla de incredulidad y curiosidad brillando en sus ojos. Laura, visiblemente incómoda, dejó caer su máscara de confianza. No te atrevas a hablar en mi presencia, Eduardo. Tu opinión no vale nada aquí, soltó con desdén, tratando de recuperar el control de la situación. Pero su voz temblaba apenas, y Clara la notó. La incertidumbre se estaba adueñando de ella. Es hora de que conozcan la historia que ella ha escondido, continuó Eduardo, ignorando la interrupción. La mujer que tienen delante no solo ha destruido vidas, sino que es responsable de decisiones que han tenido un costo humano devastador. Hay personas que están dispuestas a testificar sobre su responsabilidad. Solo necesitan escuchar la verdad, y hoy se hará justicia. Clara sintió un ardor dentro de ella al escuchar esas palabras. Había esperado tanto tiempo para que se hiciera justicia, pero esto sustentaba un nuevo miedo. Al mismo tiempo, un rayo de esperanza surcó su pecho.
Si Laura realmente era culpable, si Eduardo tenía pruebas, podría ser el momento de su liberación. ¿Qué pruebas tienes?, gritó Clara, encontrando valor. ¿Podrás demostrarlo? ¿Puede alguien confirmarlo? Las palabras escaparon de sus labios, como un grito de desafío. Eduardo asintió, y de repente, una joven se adelantó desde su grupo. Era Delia, una de las que solían trabajar con Laura. Clara la había visto en varias reuniones, pero nunca con la mirada decidida que tenía ahora. Yo puedo hablar. La voz de Delia temblaba, pero sus ojos brillaban con certeza. Laura me hizo firmar documentos que no entendía. Me obligó a hacer cosas, a desviar fondos que deberían haberse usado para ayudar a otras mujeres. Estuve atrapada, pero ahora sé que no estoy sola. Como dijo Sole, somos más fuertes juntas. El murmullo se intensificó, y Clara sintió que la energía del grupo crecía. Había un nuevo combustible en sus corazones, una convicción que unía sus voces. Pero dentro de ella, la duda persistía. ¿Era suficiente para hacer temblar a Laura? ¿Aceptaría Eduardo cargar con las consecuencias de abrir esta caja de Pandora? Se lo ruego, interrumpió Eduardo, volviendo a conectar las miradas en la multitud. Escuchen la verdad. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, pero necesito que confíen en mí. Lo que estamos a punto de descubrir puede sacudir los cimientos del sistema corrupto. Necesitamos valentía, y juntos, podemos lograrlo. La multitud comenzó a murmurar en respuesta, cuestionándose, reconociendo que la batalla que tenían ante ellos podría cambiar el rumbo de sus vidas. Fue entonces cuando en Clara floreció algo que creía enterrado, esperanza, pero en un segundo, Laura, recobrando algo de su postura inicial, rugió con rabia. No se dejen engañar. Eduardo está jugando con sus mentes. Todo lo que dice es una manipulación. No se frustren por falsas esperanzas. Clara, sintiendo la tensión de nuevo al alza, supo que la elección estaba ante ella, el dilema acerca de a quién creer. La claridad de Laura pareció tambalear, mientras que la voz de Eduardo resonaba con verdad, pero el tiempo se agotaba. ¿Realmente pueden enfrentar lo que se avecina?, se preguntó Clara, mirando a su alrededor. A cada una de sus compañeras. Lo que estaba a punto de suceder podía cambiarlo todo, pero el riesgo era inmenso. ¿Estaban listas para exponer la verdad, incluso si ello significaba arriesgarlo todo? La noche aún susurraba enigmas, mientras Clara se enfrentaba a su mayor reto, el desafío de la verdad contra el miedo. Cada segundo contaba, y ella supo que el momento de su elección se acercaba. Y así, entre sombras y revelaciones, Clara se preguntó con un nudo en el estómago, ¿serían capaces de desatar el caos necesario para transformar su futuro? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, y el eco de sus decisiones resonaría por generaciones. La energía en el aire se podía cortar con un cuchillo. Clara sintió que su pecho latía con fuerza. Los murmullos crecían, retumbando como un eco de verdad y temor. La multitud se dividía entre quienes miraban a Eduardo con fervor, y quienes volvían a Laura, en busca de seguridad. Este es nuestro momento, susurró Delia, girándose hacia Clara, su mirada brilla con una mezcla de ansiedad y determinación. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Lo hemos soportado demasiado tiempo. Sí, Clara respondió, apretando los puños, sintiendo la conexión irrompible entre ellas. Pero una inquietud seguía arañando en su interior. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si Laura consigue desviar todo esto y nos hace pasar como locas? Eduardo parecía percibir su miedo y tomando un paso más adelante, levantó la mano. Escuchen, hay más personas dispuestas a hablar. No están solas, y no deben tener miedo. Juntos vamos a traer luz a esta oscuridad. Mientras hablaba, Clara notó a un hombre joven entre la multitud, un rostro que reconoció de una reunión anterior. Se llamaba Tomás, un chico con el que había compartido momentos. Estaba pálido, visiblemente afectado, con las manos temblando levemente. Yo, también puedo hablar, dijo finalmente, atrayendo la atención. Laura me prometió trabajo y estabilidad, pero solo fue una trampa. La gente que no quería ayudar estaba llevando a cabo su juego. Yo era solo una pieza en su tablero. Y hay más como yo. Los murmullos se transformaron en murmullos unidos. El grupo, que antes parecía disperso, ahora parecía congregarse, como un cuerpo que encuentra su propósito.
La chispa de la verdad lo encendía todo. Ahí lo tienen, gritó Eduardo, sus voces. Esas son las historias que han sido ahogadas por la manipulación. Las decisiones que han tomado. Hay evidencia, por resistencia en este sistema, testimonios, momentos que Laura intentó borrar. No permitamos que nos callen más. Clara miraba hacia Laura. Su rostro mostraba tensión, el sudor resbalaba por su frente mientras intentaba mantener su postura autoritaria. Pero algo comenzaba a resquebrajarse en su fachada. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué no hablaron antes? Su pregunta era un intento de controlar, de devolver la duda a la multitud. Porque estaba atrapada, dijo Delia, encarando a Laura con valentía. Tú me hiciste sentir pequeña, sin voz. Pero ya no estoy sola. No somos solo números en tu organización, somos mujeres valientes y vamos a luchar. El aire se volvió más denso, cargado de emoción. Clara sentía que cada pulso de su corazón amplificaba la confianza que comenzaba a surgir entre ellas. La mayoría de la gente comenzó a alzar las manos, a unirse con gestos de apoyo. Vamos a crear un cambio, murmuró Clara, como si hablase para ella y para cada una de sus compañeras. No podemos permitir que nos roben nuestra voz otra vez. Laura tembló. ¿Qué van a hacer? ¿Destruir todo lo que hemos construido? Por una simple rabia, cuestionó, la furia fluyendo de su ser. Era un último intento por contener el caos que se le escapaba de las manos. No, Laura, respondió Clara más fuerte que nunca. Vamos a construir un futuro más brillante. Hoy comenzamos a romper las cadenas. De repente, un grito resonó en la multitud. Es hora de actuar. Esa frase estalló en los corazones, cual onda expansiva. Fue el llamado a la lucha que necesitaban escuchar, la señal de que un cambio estaba en marcha, que el empoderamiento estaba tomando forma. Mientras Clara miraba a su alrededor, sus ojos se encontraron con los de Eduardo. Ella no entendía aún completamente su propósito, pero sabía que en su lucha, encontrarían respuestas. Esa noche sería recordada como el comienzo de su lucha, el momento definitivo, pero, en medio de la creciente emoción, una figura oscura apareció en el borde de la multitud. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche estaba muy lejos de terminar, y lo que se avecinaba podría sacudirlos a todos. ¿Quién es esa persona?, se preguntó Clara, su mirada fija, advirtiendo algo inquietante en el aire. El eco de un nuevo conflicto se cernía sobre ellos, y sin duda, ese giro inesperado podría cambiar el juego para siempre. La figura oscura se apartó de las sombras, y Clara la reconoció de inmediato. Era un hombre alto, con un abrigo negro ondeando a su alrededor como un signo de advertencia. Juan, el exesposo de Laura, había llegado justo en el momento en que las cosas empezaban a cobrar vida. El murmullo en la multitud fue un susurro colectivo de estupor y anticipación. Aquel rostro, familiar pero amenazador, se asomó con una mezcla de desprecio y desdén. ¿Qué haces aquí?, preguntó Laura, su voz casi un grito. La incredulidad la envolvía. Vine a recordarles a todos lo que está en juego, respondió Juan, con una sonrisa burlona. Laura ha construido un imperio sobre mentiras. Y hoy, pienso exponerlo todo. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La tensión en el aire se podía sentir casi como un latido, un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Miró a Eduardo, quien mantenía su mirada firme, luchando por dar confianza al grupo. Tus palabras son veneno, dijo Delia, enfrentándose a Juan. Busca crear divisiones donde ahora hay unidad. Divisiones, exclamó Juan, soltando una risa fría. Si quieren la verdad, yo soy quien lo traerá. Laura no ha sido más que una maestra del engaño. Y ahora, por fin se hará justicia. El rostro de Laura palideció, y Clara vio como un remolino de emociones escrutaba sus ojos, oscilando entre la rabia y el miedo. Esta no era una simple confrontación, se trataba de algo mucho más profundo, un compendio de secretos y traiciones que podrían desmoronar no solo a Laura, sino a cada uno en esta lucha. Clara, no le hagas caso, le susurró Eduardo, mientras pasaba su mano por el departamento de Delia. Pero Clara no podía apartar la mirada. Había una posibilidad en la sombra de Juan, algo que podía darles la fuerza necesaria o, por el contrario, devastar lo que habían construido.
El corazón de Clara latía con fuerza. Deberían temer la verdad o abrazarla como una herramienta de cambio. Juan comenzó a relatar historias, articulando cada detalle de manipulación y abuso que Laura había perpetrado. Las voces que habían sido silenciadas comenzaron a resonar en la mente de Clara. La historia de cada uno de ustedes es la historia que Laura ha tratado de borrar, decía Juan, y una oleada de murmullos exclamó en la multitud. El giro repentino generó una atmósfera hostil. La confianza de Clara en su misión comenzaba a titubear. ¿Era posible que Juan tuviera razón? ¿Podrían haber estado errando al creer que estaban viviendo su gran momento? Pero entonces, un grito cortó a través de la confusión. Era Tomás. No se dejen manipular. Esto es exactamente lo que quieren. Dividirnos. Nuestra lucha no es contra Laura, sino contra el sistema que nos aplasta. La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo. Clara sintió una oleada de esperanza renovada. El fuego de la lucha ardía más fuerte, y hasta en la incertidumbre había un propósito, una conexión en común que los mantenía unidos. Los ojos de Clara se encontraron nuevamente con los de Eduardo, y sintió que una fortaleza indescriptible llenaba el aire. No permitiremos que nuestra verdad se convierta en su arma, prometió en voz baja, mientras se preparaba para enfrentar el tormento que se avecinaba. La confrontación se transformó en un momento decisivo. La multitud era una mezcla explosiva de miedo, esperanza y determinación. Sin embargo, Clara sabía que la velada apenas empezaba. El eco de los secretos revelados podría cambiar su camino para siempre. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, Juan hizo un gesto que hizo temblar a todos. Dame solo un segundo más, y revelaré el verdadero rostro de tu enemiga. Clara sintió que su respiración se cortaba. ¿Qué secretos oscuros escondería Laura que podrían poner en peligro todo lo que habían logrado hasta ahora? El aire se volvió pesado, y la multitud contuvo el aliento, esperando. Había un nuevo giro a la historia, y el final aún era incierto. El aire se cargó de expectativa y tensión. Clara sintió que su corazón latía más rápido mientras Juan miraba a la multitud como si tuviera el control total de la situación. La mirada de Laura, que antes era altanera, ahora mostraba vulnerabilidad, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Durante un momento, el silencio reinó. Todos aguardaban las palabras de Juan. Laura ha estado pisoteando sueños y vidas durante años. Cada sonrisa que ha mostrado es un reflejo de su manipulación, comenzó, su voz firme resonando en el ambiente. Las miradas se enfocaron en Laura, quien ya no parecía estar en control. Su ira había dado paso al pánico. Viví en su mundo por mucho tiempo, continuó Juan, y sé muy bien cómo opera. Laura ha hecho pactos con personas poderosas. Muchos han sido arrastrados por sus mentiras, y hoy voy a exponerlo todo, afirmó, levantando un documento que tenía en sus manos. Sole, Clara, Delia y Tomás se miraron entre sí, sintiendo la electricidad en el aire. Era el momento de que la verdad saliera a la luz. Mientes, gritó Laura, su voz temblorosa. Esto es un montaje, un intento desesperado por desacreditarme. Pero Clara se dio cuenta de que el miedo en su voz resonaba más fuerte que sus palabras. Juan continuó, y no solo hay documentos que prueban la manipulación financiera, sino también testimonios. Me he asegurado de que las mujeres que trabajaban para ella estén aquí, listas para hablar. Nadie se queda en el camino esta vez. Hoy, se va a restaurar la justicia, sentenció. Clara sintió el fuego arder dentro de ella. Había llegado el momento que tanto había deseado. Se levantó, el miedo se había convertido en empoderamiento. Si esto es cierto, daremos un paso al frente, juntas, y enfrentaremos cualquier repercusión, afirmó, mirando a sus amigas con determinación. Entonces, de entre la multitud, apareció una mujer de rostro familiar. Yo soy una de ellas, comenzó, su voz implacable. Era Renata, una antigua compañera de trabajo de Laura. Ella me despojó de mi dignidad y me dejó sin voz. Su rostro mostraba marcas de lucha, pero su espíritu relucía con fuerza. No vine aquí para callar más. Estoy dispuesta a hablar. Juan asintió. Si las mujeres siguen saliendo de la oscuridad, no podrán ignorar nuestra voz. Es el momento de unirse y limpiar este ciclo de mendicidad y miedo, exclamó con fervor. La multitud comenzó a aplaudir y gritar palabras de apoyo. Era un coro potente, un grito colectivo de verdad y justicia. Laura, perdida en la vorágine de los acontecimientos, retrocedió, su rostro pálido.
Los murmullos de la multitud se volvieron ensordecedores, mientras más mujeres de su pasado comenzaban a revelarse, compartiendo sus propios relatos de abuso y manipulación. «Ya basta», bramó Laura, con una voz que carecía de poder, temblando ahora. «No pueden hacerme esto». Pero sus palabras fueron ahogadas por la creciente furia de la comunidad. Clara y los demás habían encontrado su voz. «Hoy, aquí y ahora, es el final de tu reinado de terror». «No más miedo, no más soledad», gritó Clara, el eco de su declaración resonando con fuerza en los corazones de todos. Las mujeres que la rodeaban levantaron sus manos, unidas en un gesto de lucha colectiva. Entonces llegaron las revelaciones. «Laura, tú no solo dañaste nuestras vidas, con tus juegos tienes las manos manchadas», dijo Sole, dando un paso adelante. «Los caminos que pisaste están llenos de dolor, pero nunca se pueden silenciar las voces que buscan justicia». La multitud a su alrededor explotó en vítores, mientras el poder de la verdad comenzaba a hacer efecto. Las mujeres que habían temido a Laura durante tanto tiempo ahora la enfrentaban con la misma valentía que ella les había negado. Clara sintió que el resto del grupo se movilizaba con un propósito renovado. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Clara miró a Laura. Las sombras del pasado estaban a punto de disiparse. La lucha no había sido en vano. Aquel era un nuevo comienzo, no solo para Clara, sino para todas las que habían sido silenciadas. Laura comprendió que su imperio de mentiras estaba cayendo. «No se sospechaba que querrían perder algo por lo que llegaron tan lejos», murmuró, su tono tornándose más desesperado. «Te haré responsable de cada una de tus acciones». «Estamos listas para luchar», afirmó Clara, su voz resonando en el amanecer de la justicia. La comunidad detrás de ella estalló en aplausos y gritos de apoyo, el sonido de la esperanza llenando el aire. Clara sabía que aunque la batalla había sido dura, la victoria estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. En ese momento decisivo, el pasado se desmoronaba, y el futuro que tanto habían anhelado estaba finalmente al alcance. La revolución de la verdad había comenzado. Clara respiró hondo, sintiendo el viento fresco en su cara. Miró a su alrededor, a todas esas mujeres que ahora estaban junto a ella. «Este es solo el principio», susurró. El fin de una era y el comienzo de una nueva. No había que rendirse, y no lo harían. Este era el momento decisivo donde el amor, la dignidad y la verdad prevalecerían. Y tú, como espectador de esta historia, ¿qué harías para apoyar la causa de la verdad? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias inspiradoras. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para que más personas puedan conectarse con esta narrativa poderosa. No olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.